Bueno, total, queda grabado. ¿Se me escucha? ¿Puedo seguir con la reunión? Sí, te escucha, profe. Sí, se Bueno, escucha, profe. pasá la diapositiva, por favor, Jeremías. Pasá 4 diapositivas, otra más. 3 más pasá, por favor. ¿Dónde están las alternativas? Ahí están. No, 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 la anterior, la anterior. No, la anterior, para atrás, para atrás. Está yendo. La 2, Jerez. La 2, la número 2. Eso, ¿qué camino se pueden tomar? La siguiente. Pero Una, me no, dicen, me dos. dicen las dos. A ver, ¿y ahora qué Jeremías, pasó? la 5. Sí, las 5, ahí está el número. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bien. Perfecto. ¿Qué caminos se pueden tomar? ¿Cuáles son las 4 alternativas que plantea Russell a partir del análisis que él hace digamos, él realiza una investigación a partir de hacer este ejercicio con sus estudiantes y dice, en general uno puede agrupar las respuestas de mis estudiantes en 4 alternativas. La primera es que uno puede esconder a McClonish, a la chica esta que aparece, porque siente que hay una obligación muy antigua de acuerdo a un viejo tratado, tiene un deber moral, y en este caso, cuando le narro a mi amigo o amiga lo que sucedió la noche anterior, le digo, mira, yo como MacLean me siento en la obligación de asistir a esta chica porque ese pacto sigue vigente. ¿Ah? Y hay una obligación moral, existe un lazo entre nuestros clanes. Y por lo tanto le relato la historia. Lo que sucedió, ¿por qué? Porque yo estoy acá, existo porque mi antepasado fue salvado gracias a ese intercambio de bebé que se realizó, entonces tengo que darle cobijo, esconderla de la policía para mantener ese antiguo pacto y así le otorgo una validez hasta el presente, ¿tá? Y lo sigo renovando. Esa sería una primera alternativa. Una segunda alternativa que se presenta en las respuestas es que, mira, le doy refugio por una multiplicidad de razones. ¿Por qué? Porque creo que sus antepasados tuvieron una situación similar y una respuesta similar frente a un antepasado mío. Por lo tanto, siento cierta reciprocidad, ¿ah? que, que tiene que ver a cómo uno se maneja en la vida. Si alguien me hace un favor, bueno, yo le correspondo, ¿ah? Porque eso es lo que permite a la sociedad seguir existiendo, ¿ah? Y es una base de nuestra organización social. Los tratados tienen que ser mantenidos, tienen que ser sostenidos, y entonces a partir de ahí le voy a contar que existe una leyenda que da validez a esta forma de actuar mío. No sé si es cierto o no, pero la reciprocidad forma parte, y la reciprocidad de favores forma parte de la forma de conducirse, de actuar y de responder moralmente frente a los problemas por parte de nuestra comunidad. Y es una guía importante porque así como la leyenda o el relato muestra que se salvó la vida de un bebé, ahora quizás yo estoy salvando la vida de una persona que injustamente ha sido acusada de un delito. La tercera alternativa es que una persona puede negarse a esconder a esa otra persona. Entonces, cuando le explico a mi amigo, le digo, mirá, mi amigo igual no va a entender por qué vino a pedirte ayuda. Y yo le voy a contar, mirá, existe una historia
que dice que se intercambiaron los bebés frente a un conflicto de clan en el año 1100, y eso está inscrito en la piedra acá del castillo, pero creo que es un mito, es una leyenda, por lo tanto, eh, la verdad no se ha podido comprobar, porque está escrito en un libro que recogió relatos orales, pero se escribió en el 1500, 400 años después, por lo tanto, en realidad no hay nada que compruebe fehacientemente de que eso sucedió. Y por otro lado, el derecho moderno, bueno, ya no estamos en la época ojo por ojo, diente por diente, digamos, no nos manejamos así. Hay un derecho moderno, por lo tanto, todos esos pactos ancestrales de las Highlands, ¿ah? Eh, no tienen validez hoy en día, nos conducimos de otra forma. Entonces aquí yo le estoy presentando una combinación de argumentos históricos, críticos, para justificar también la decisión que tomé. ¿Ah? Y estoy argumentando históricamente para cortar esa obligación que yo tendría frente al pedido de la otra persona. Digamos, el pasado no me obliga necesariamente. O, dice Rusen, hay una cuarta alternativa que se presenta. Uno puede recibir a la persona y decirle, mirá, Mariana McClonish le había dicho. Bueno, es inútil esconderse de la policía. Hoy en día, fíjate, yo acá tengo una cámara de ingreso, estoy monitoreado en red. La policía ya sabe que estás acá. Te conviene entregarte ante las autoridades porque no te vas a escapar hoy en día. Estamos todos vigilados. El Estado sabe dónde está cada uno de nosotros. Por lo tanto, lo que te conviene es entregarte, y si vos decís que no sos culpable, vas a tener un juicio justo, ¿tá? Porque tenemos un sistema de justicia moderno que defiende los intereses de los ciudadanos, de las libertades de los individuos, y en todo caso hay que dejar actuar al sistema legal, y yo me comprometo a buscarte un abogado, de ayudarte, de que asegurar que tengas ayuda legal, la ayuda legal correspondiente, porque en cierta forma yo entiendo por qué viniste aquí. ¿Ah? Yo comprendo que vos podés pensar que te debo un favor, ¿se entiende? Entonces esa narración lo que le significa a Rusen un punto de partida para analizar cómo se conforma la conciencia histórica, ¿no? De cierta forma, el relato, el cuento, el ejercicio nos indica la necesidad de tener una conciencia histórica para tratar problemas de razonamiento moral y para actuar en consecuencia. ¿Ah? Porque, ojo, las cuatro respuestas son respuestas, implican acciones, que tienen que ver con una interpretación que hemos hecho de algo que sucedió en el pasado. Entonces, lo que dice Russell es esto: la conciencia histórica está presente en todas las personas. Ahora, hay distintos tipos de conciencia histórica. Hay distintas respuestas frente a un mismo problema. Entonces, cuando nos encontramos ante una disyuntiva que se presenta en la vida cotidiana, en cierta forma, si esa disyuntiva pone en tela de juicio lo que son nuestros valores morales, para tomar una decisión, para seguir adelante y actuar, necesitamos o recurrimos a la conciencia histórica. ¿Ah? Sin esa conciencia histórica, Rusen dice, no podríamos entender, procesar por qué McClonish, esta chica McClonish, vino a pedirnos ayuda a nosotros, y menos
menos podríamos tomar una decisión y justificarla, ¿no? Explicarla frente, digamos, tener una explicación que sea entendible o posible, plausible, creo que dice ese término, para todos los involucrados. ¿Quiénes son los involucrados? Soy yo, que tomo la decisión, es Lisa, ¿no? Que es la que me está pidiendo que yo accione frente a un problema, y el tercero, la persona a la cual yo le estoy contando lo que sucedió. ¿Se entiende esto? ¿Pudieron escucharme? Porque yo los veo que están todos callados, nada más, pero no sé si me escuchan siquiera. Sí, profe, se Sí, escucha, sí, se sí, escuchó, profe. y se Bien, entiende. entonces, lo que dice Rusen es que la conciencia histórica funciona como una forma específica de orientación en situaciones reales de la vida cotidiana y tiene la función de ayudarnos a comprender lo que pasó, digamos, nuestra experiencia, para poder entender y comprender la realidad presente y darle, digamos, esa historicidad nos da una temporalidad a nuestras acciones y en nuestras decisiones porque se proyectan hacia el futuro, ¿eh? Sin haber narrado la historia a un amigo, ¿tá? Hubiese sido imposible explicar el problema y además legitimar la decisión que tomamos. Digamos, uno legitima, ¿tá? Y hace comprensible nuestras decisiones en la medida que narra, ¿no? La narración para Rusen es la forma en que se explicita la conciencia histórica. Y en tanto, digamos, lo que dice Rusen es que lo histórico para nosotros tiene una orientación temporal que une el pasado con el presente, y a las acciones del presente les dan una perspectiva de futuro, ¿eh? Esto implica que la referencia al tiempo futuro siempre está contenida en la interpretación que hacemos del pasado en el presente, ¿no? ¿Por qué? Porque nos permite actuar. Entonces, para Rusen, el desarrollo de la conciencia histórica es un elemento de orientación clave en la vida social de las personas, en la vida práctica, que es más o menos lo mismo que ya vamos a ver, plantea Agnes Heller, eh, otra referente de los años 80 de esta indagación o preocupación por cómo se manifiesta la conciencia histórica. Por medio de la identidad histórica, Rusen dice que la personalidad de las personas se expande en su dimensión temporal más allá de los límites del nacimiento y de la muerte, y ahí engancha o simultáneamente Agnes Heller, ¿ah? Está planteando algo similar desde un punto de vista más filosófico, quizá no ponemos ese texto porque es un poco más complicado, pero ella sí voy a traer a colación esto. Agnes Heller plantea que la historicidad no es solo algo que nos haya sucedido, sino que la historicidad somos las personas. Ya dice, los seres humanos somos tiempo y espacio. Solo los seres humanos son mortales. Y acá estoy leyendo un parrafito del texto de ella sobre la conciencia histórica. Solo los seres humanos son mortales.
Los animales perecen, pero no son mortales. Solo son mortales aquellos que son conscientes de que van a perecer. En el nivel de la generalidad no reflejada, que es el estadio prístino, el primer momento, el primer estadio que ella dice que los seres humanos somos seres humanos, ¿ah? En ese nivel de la generalidad no reflejada, en el que la conciencia histórica se expresa a sí misma en el mito del Génesis. Dice, la generalidad quiere decir que la génesis, el surgimiento, el nacimiento de los seres humanos, se da junto con un sistema de valores, hábitos e instituciones del grupo en cuestión que incluye en sus proyectos la génesis del mundo y el universo como tal. En las comunidades más antiguas, ¿no? Hasta el mito de la sociedad más primitiva que encontremos va a estar junto con la explicación del surgimiento del mundo, la creación del hombre, la creación de ellos mismos, la creación del sistema de valores, de los hábitos y las instituciones que organizan a ese clan, ¿ah? A Profe, sin esa embargo, hoy tribu. en día los mitos están siendo muy cuestionados en la sociedad actual. Este, Pero aquí lo que plantea, digamos, más allá del cuestionamiento, sí, justamente después, Agnes Heller dice que hay 5 estadios del desarrollo de la conciencia histórica, y este sería el estadio más primitivo, ¿tá? Digamos, obviamente ella lo cuestiona, nosotros no nos basamos en los mitos para conducirnos en la vida, en una sociedad democrática. Pero ahí mismo hay una conciencia histórica. ¿Por qué? Digamos, que no reflejada significa además que el hombre se identifica con su clan, ¿ah? Y que, digamos, el mito explica que ellos son los hombres, digamos, porque forma parte, si se quiere, todas las sociedades antiguas se ven a ellas como el centro del mundo y la única sociedad posible, porque el mito debería ser, digamos, no reflejada, significa para Agnes Heller que ese mito explica nuestra existencia como seres humanos y que el resto no son seres humanos. Esto tiene que ver también con el etnocentrismo, que es propio de prácticamente todas las sociedades. Pero sí, ese mito explica de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos. ¿Se dan cuenta? Explica pasado, presente y futuro, ¿no? Más allá que luego ese mito implique también una permanente evolución cíclica. Pero vía la conciencia histórica, Es algo de lo que también habla Santi Esteban, ¿o no, profe? por Santi Esteban habla mucho de supuesto, la importancia del futuro y el pasado. claro, Santisteban es alumno de Pallés y Pallés de Fontana, y todos estos autores toman a Rusen y Agnes Heller, que son autores de los años 80. Hay un desarrollo, una evolución de esa idea sobre la conciencia histórica. Pero, a ver, esa conciencia histórica es lo que da cierta forma una trascendencia a las personas más allá del tiempo, o una temporalidad que permite conectar pasado, presente y futuro, ¿no? Y uno puede analizar esto que decían recién sobre el texto, que comentaban en el texto al principio, eh, respecto al texto de Carretero. Fíjense que el mito de la identidad nacional, ¿ah?
las naciones siempre ubican sus fuentes, ¿ah?, en el pasado inmemorial y antiguo, ¿ah?, y proyectan una perspectiva de futuro ilimitado que engloba la propia afirmación y desarrollo nacional, ¿ah? Siempre hay una perspectiva de trascendencia. No, nosotros estudiamos historia, sabemos que las nacionalidades son una construcción moderna, no hay nación que tenga más de 200 años, ¿ah?, de Estado-nación. Pero sin embargo, lo que se transmite en la escuela o se transmitía a partir de la construcción de la historia como código disciplinar, era esta idea de la nación que, digamos, cuando uno ve en los libros de texto escolares vigentes hasta la década del 60, 70 y 80, estudia los pueblos originarios que se ubican en los pueblos originarios de la República Argentina, como si la República Argentina fuera anterior a los pueblos originarios. ¿Ah? Y siempre hay una idea de trascendencia en el futuro. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Sí, se entiende. ¿Sí? Sí, se entiende. Por ello lo pensaba esto de la conciencia histórica, pensarlo desde la actualidad, quizás, en esto que se ha dado, cómo se han unificado bajo una misma conciencia la participación de distintos sectores sociales en las marchas por la universidad pública, más allá de las posturas políticas, como que hay una conciencia en conjunto de la sociedad eh, que va por encima de otras cuestiones, ¿no? Lo pensaba por ese lado, quizás, no sé si está bien el ejemplo. Tiene una relación, tiene una relación en el sentido de esto de que hay una conciencia general de la importancia que tiene la educación para el progreso de la comunidad, ¿no? Uno lo puede ver por ahí, está bien. Ahora, avanzo un poco más con el texto de Rusen. Lo voy a sintetizar, así podemos ver algunas narraciones escolares, ¿tá?, y a dar alguna respuesta a esto que planteaba Mariana, o esta afirmación que hacías al finalizar la exposición del texto de Carretero sobre que el texto tenía 10 años y que debe haber habido investigaciones más actuales sobre el desarrollo de la conciencia histórica o el pensamiento histórico en los jóvenes, que sí lo hay. Incluso nosotros venimos desarrollando en nuestra ciudad ya desde hace 12 años, estamos trabajando sobre estos problemas. En principio, digamos, esto es clave. Russell sostiene que la competencia específica y esencial de la conciencia histórica es la competencia narrativa, ¿eh?, que es la competencia humana de llevar adelante una explicación que dé sentido al pasado, haciendo efectiva esa orientación temporal para la vida práctica, poder entender lo que nosotros hacemos, ¿eh? Ahora, esa competencia de darle sentido al pasado, que es la competencia de narración, se define, o Russell la va a dividir en otras 3 competencias más específicas. Una es la competencia de experiencia, otra es la competencia de interpretación, y otra es la competencia de orientación, ¿no? Este texto, ahí me di cuenta que está en el bloque 2, el de Russell. Igual es un texto que no va a entrar en el parcial, pero nosotros necesitamos para, digamos, un texto anterior
que sintetiza el pensamiento de Russell y en el cual se basa el desarrollo del texto de Pallés, que sí entra en el parcial, que tiene que ver con el sentido de la enseñanza de la historia para la construcción de una ciudadanía democrática, que es lo que nos interesa, ¿no? Así que después, más allá de que van a tener esta clase, la grabación la vamos a compartir también. Ustedes pueden leer el texto de Rusen, si a alguien le interesa, y si alguno de ustedes quiere profundizar todavía más, le podemos compartir más texto de Rusen, texto de Agnes Heller, que sé que alguno me ha planteado alguna inquietud, pero eso lo hacemos y es material extracurricular, no lo necesitan para aprobar la asignatura. Bueno, vuelvo al texto. Las competencias de experiencia es la habilidad que tenemos las personas para aprender a mirar el pasado, ¿ah? Rescatar la calidad temporal, analizar las fuentes históricas, entender el contexto en el que se produjeron, ¿ah? Que tienen una relación con el contexto, tratar de determinar si son verdaderas o falsas, la posibilidad de determinar la falsedad o vericitud de esas fuentes. Eso entraría también en la competencia de experiencia. Y una experiencia elaborada de sensibilidad histórica, que nos permite entender que esa inscripción que estaba en la muralla del castillo de Maclean, ¿ah? Tiene un significado, ¿ah? Esta competencia de experiencia es la que yo, que soy Maclean, veo esa inscripción en la puerta de mi casa y digo, esto significa algo, entonces esto no es nuevo, esto fue tallado hace años y bueno, me produce la inquietud de averiguar si realmente tiene algún valor y sé que contiene información importante para mi familia, porque si no, no estaría ahí. Esa es una primera competencia, ¿no? La segunda competencia tiene que ver con la interpretación, que es la habilidad de acortar las diferencias entre pasado, presente y futuro a través de darle un significado, ¿ah? A esa inscripción que abarque todas las dimensiones del tiempo, ¿ah? Yo, digamos, una vez que supe que eso es, digamos, se talló hace más de 1000 años y que la historia tiene cierta legitimidad, bueno, yo frente a una situación actuaré de esta forma, ¿tá? Y finalmente está la competencia de orientación, que se supone la capacidad de utilizar toda esa interpretación para actuar realmente cuando se me presenta el problema, ¿no? Ese es un análisis, digamos, un análisis de cuáles son las competencias que se desarrollan mediante la narración, ¿ah? Porque la narración es finalmente lo que me permite darle un sentido y una explicación a mis acciones. Y lo que propone Rosen es, a partir de estas diferencias o esta tipología de respuestas que él encuentra entre sus estudiantes, proponer una teoría general, ¿ah? De la conciencia histórica, de la misma forma en que Piaget, ¿se acuerdan que habíamos hablado de Piaget? Contemporáneamente o en la década del 70, unos años antes, había desarrollado una teoría general del desarrollo de la conciencia moral. Entonces, Russell plantea 4 etapas del desarrollo de la conciencia histórica.
que es el cuadrito ese que sigue en la presentación, ¿ah? Que ahí tiene un resumen. Jeremías, si podés, es la diapositiva 6, donde es primero una conciencia de tipo tradicional. ¿Ah? No, bueno, eso es lo que recién planteé. Sería el siguiente, el 7, por favor. Ahí. Ese cuadrito que lo tienen en el texto de Russell, dice, hay 4 tipos de conciencia histórica. Un tipo tradicional, ¿tá? Que algunos ejemplos de esa conciencia, de ese tipo de conciencia histórica son los monumentos públicos, a veces la memoria privada, que sirven, a ver, para darle una orientación histórica tradicional, digamos, la tradición. Las tradiciones expresan la moral con una estabilidad, ¿ah? Eh, que no se cuestiona. Es más allá de las modas, la respuesta es siempre la misma. La tradición parece que no cambia nunca, está más allá del tiempo y las vicisitudes. Esa sería un primer tipo de respuesta, la respuesta tradicional. El segundo tipo de memoria histórica, de conciencia histórica, tiene que ver con el tipo ejemplar. No son las tradiciones las que utilizamos como orientaciones o como argumentos para nuestras acciones, sino las reglas. ¿Ah? Yo no, eh, digamos, no falto nunca a la escuela porque Sarmiento no faltaba nunca a la escuela. Esa sería una respuesta tradicional, ¿ah? Porque en la escuela nos enseñaron que Sarmiento no faltaba nunca, no faltó nunca a la escuela, uno no tiene que faltar a la escuela. Ahora, otro sería eh, la- tomar las reglas. La conciencia histórica se refiere en esta etapa a las experiencias del pasado en la forma en que los distintos casos nos demuestran que hay reglas cuyos resultados se mantienen más allá del tiempo. Por ejemplo, si uno puede decir que todos los chicos que no faltaron nunca a la escuela pudieron terminar el secundario, ¿no? Más allá de un caso particular. Y esa es una regla que se da históricamente, por lo tanto, si yo tengo un niño o tenemos un grupo de niños, si nos aseguramos de que todos los días tengan clase y no falten nunca a la escuela, todos van a ser exitosos en sus trayectorias educativas. La historia en este caso enseña un argumento moral por medio de la aplicación de principios a situaciones concretas y específicas. ¿Ah? Si yo respondo, digamos, más allá, vuelvo mejor al ejemplo que daba Rusen de los MacLean y los McLones. Si frente a un conflicto o una situación de persecución que sufre un McClonish, yo lo ayudo porque soy un McLennan, eso va a permitir que nuestra sociedad, nuestra comunidad, siga existiendo. ¿Por qué? Porque más allá de si existió o no realmente ese caso en particular, o si la historia fue verídica, nosotros hemos aceptado esa regla de reciprocidad de ayudarnos frente
a, a situaciones de persecución del Estado que nos han demostrado que nos han permitido sobrevivir como comunidad. ¿Por qué? Porque el Estado siempre es un elemento que está a veces al servicio de intereses espurios o intereses que buscan destruir y aprovecharse de nuestra comunidad. ¿Ah? El segundo tipo de conciencia tiene que ver con una conciencia de tipo crítico, donde aquí la conciencia histórica moviliza una clase específica de experiencia del pasado, en el sentido de que la evidencia que nosotros recogemos y la visión crítica de las fuentes y de lo que conocemos sobre el pasado nos presentan problemas, ¿ah? Y entonces la historia funciona como una herramienta que nos permite analizar críticamente el presente. Entonces, las narraciones en este punto lo que hacen es distinguirse de las orientaciones históricas sostenidas por los mitos, por las repeticiones o por la observancia de reglas, y nos hace analizar cada caso en particular. ¿Se entiende? Es decir, desde un punto de vista crítico, uno puede analizar el presente y tomar una posición. Y finalmente, lo que va a plantear Rusen es un tipo más democrático, superior, si se quiere, de conciencia histórica, en que el argumento es que los tiempos cambian. Entonces nosotros aceptamos la historia, aceptamos otras narraciones, tratamos de interpretarla dentro de las estructuras en que fueron desarrolladas, pero las acciones que tomamos tienen que ver con el presente y con las reglas que conducen nuestra vida cotidiana. Hay una moral moderna que hemos desarrollado. Entonces, el futuro es algo que no está totalmente determinado por el pasado, sino algo que construimos a partir de las reglas que hemos forjado a partir de nuestras experiencias. ¿Ah? Entonces hay un nudo intensamente temporal, dice Russell, pero hay un horizonte de conciencia histórica que se construye, que está totalmente despojado de una naturaleza estática, ¿ah? Sino que es construido permanentemente por las personas, que es consensuado. ¿Para qué sirve esto a la hora de dar clases? ¿Ah? Porque este es nuestra principal problema. Bueno, en principio decirles esto. Rusen plantea esta tipología de la misma forma. Van a ver que si leen un texto de Piaget sobre el desarrollo de el pensamiento matemático o de otras áreas disciplinares, Rusen trata de desarrollar o armar una tipología del desarrollo de estadios de la conciencia histórica, donde al igual que Piaget presentan que estos estadios se van logrando en forma paulatina, que unos son más complejos que otros. El de la conciencia histórica genética es la forma más compleja de conciencia histórica y que va incluyendo a los anteriores, de la misma forma en que Piaget planteaba que el pensamiento abstracto
incluía a otras formas de pensamiento o aprehensión de la realidad, otras formas de aprendizaje en los niños. La conceptualización que hace Rusen a nosotros nos sirve más allá de que nosotros vimos cuando yo les hablé de polifasia cognitiva, de Moscovich y de otros autores de psicología que plantean que a veces conviven todas estas distintas formas de pensamiento en una misma persona, que no es necesariamente que uno evoluciona y una vez que adquiere el pensamiento más lógico, más racional o más democrático, si se quiere, o más acorde a la construcción de una sociedad más democrática y plural, que es lo que aspiramos todos. Bueno, eso pocas veces sucede. ¿Y qué consecuencia tiene esto para nosotros? En principio hay 4 cuestiones que me parece que son importantes. Primero, alguna cuestión evidente. Los estadios de conciencia que propone Rusen implica una complejidad creciente. Entonces, las etapas de la evolución humana pueden ser descritas en términos de una creciente capacidad para ordenar la complejidad. Hasta aquí parecería, digamos, tiene mucha relación con el positivismo, podríamos hacerle esa crítica a Rusia. Pero pensemos también el contexto en que está desarrollando estas ideas a principios de los años 80 del siglo pasado. Segundo, que hay una complejidad creciente en relación con la También, identidad histórica. Sí, chicos, alguien. no, iba a comentar que por ahí también tiene que ver con esto de la construcción del conocimiento que planteaban Carretero y los demás autores de pasar de un pensamiento concreto a abstracto. Sí, sí, tiene que ver con eso, También exactamente. por ahí de, Sí, hay de una. perspectiva quizá positivista. Sí, 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 Mariana, es eso. Hay una complejidad creciente en relación con la identidad histórica también, porque comienza con una incuestionada autocomprensión. A ver, los chicos cuando van desarrollando su identidad, pensemos dónde desarrollan. Primero en la familia, no es más que la familia, y después en la escuela, y tiene que ver con las tradiciones, con la bandera, con cosas que parece que en nuestra identidad existe de siempre y estará por siempre. Eh, pero cada vez se hace más compleja esa identidad y lo que dice Rusen se desarrolla hasta formas multidimensionales y multilaterales. Las observaciones diarias, Igualmente, sí, igualmente creo que tenemos que tener en cuenta que eh, por qué la dificultad a veces de romper con estas ideas o este tipo de conciencia más tradicional. Porque al ser estática, eh, nos da como cierta seguridad. sí, Entonces a los alumnos el hecho de cuestionar esto que ya dan como hecho, em, más allá de que requiere otro tipo de esfuerzo cognitivo, implica también de alguna forma una desestabilización de lo que ya estaba dado, que ya estaba incorporado como asumido como hecho, ¿no? bueno, y de hecho nosotros vamos a observar que los modos tradicionales y ejemplares de conciencia histórica son los más extendidos. ¿Ah? Nosotros vamos a hallar más respuestas basadas en cuestiones de la tradición, o en cuestiones que tienen que ver con la observancia de reglas
tradicionales que ejemplos del desarrollo de una conciencia crítica o genética. Esos casos van a ser más raros. Y esto se relaciona también con el grado de educación y conocimiento y con el progreso, digamos, con el progreso intelectual hacia competencias más complejas. Y la experiencia de enseñar historia en la escuela y de observar clases, ¿no? Y nuestra propia experiencia nos enseña que las formas tradicionales de pensamiento son las más fáciles de dominar. Por esto, porque les da seguridad. Son formas que se presentan en la mayoría del currículum escolar. Y las competencias críticas y genéticas requieren mucho esfuerzo, no solo por parte de los estudiantes, sino por parte de los docentes, cómo enseñarlas. Entonces, Rosen propone entonces imaginar la educación como un proceso de adquisición de experiencias del tiempo en forma de competencias narrativas. ¿No? Y también que implicaría, creo yo, una puesta en común que no sé si está dado, me parece que por ahí no, o quizá en algunas escuelas sí, una puesta en común con un proyecto que sea más interdisciplinario, porque quizás este esfuerzo por generar un tipo de conciencia histórica más crítica, en un año no se puede hacer. Quizás requiere una continuidad en el trabajo eh, a lo largo del pasaje de los chicos en el secundario. Bien. Lo que vamos a ver ahora es un par de ejemplos de narraciones de estudiantes. Si tenés, Jeremías, podés... Ah, estás pasando ya, compartiendo, muy bien. Profe, Sí, una pregunta, no sé, comentario. Esto de siempre se me cortó internet. Esto de eh, el concepto de la parte tradicional de la conciencia histórica que pone Russell, no tiene, o sea, está también vinculado a lo que exponíamos con Mariana de narrativa o la romántica de que eh, de la acción del Estado, o sea, qué punto es en no, la cosa que podemos nosotros construir a nosotros mismos y también a nuestros estudiantes, es modificar así a una entidad o sea, por encima de nosotros, que en cierta forma pretende que se recuerde determinadas cosas y determinadas cosas no. No sé si se me entiende lo que quiero decir. sí, yo no sé, el problema que tengo es que se me entrecorta el audio que recibo. Pero creo que sí, si tenía que ver con el texto que ustedes pusieron Sí, y el desarrollo de en todo caso, una conciencia más universal y una ciudadanía ampliada, sí, tiene que ver con eso. Pero fíjense esta narración. Nosotros, este es un trabajo de investigación que venimos desarrollando hace un año que tiene que ver con los relatos históricos. Nosotros le proponemos a estudiantes del secundario de 16, 17 años que describan la historia del país en los últimos 100 años. ¿Ah? Y vamos a ver algunos ejemplos. Fíjense, en los últimos 100 años se vivieron diversos hechos históricos. El que más generó impacto fue el de la dictadura argentina antes y después del peronismo. Los golpes de Estado, la radicalización política, el surgimiento de la resistencia peronista,
junto al movimiento de masas que generó también el movimiento de la Revolución Libertadora, el mandato de Ilia y lo que generó sus políticas, el exilio de Juan Domingo Perón, los cambios de Carlos Mena. También se deja de lado el hecho histórico de las Islas Malvinas. Fíjense, aquí, ¿qué es lo que ustedes observan en esa narración? Y que la narración en sí es como una enumeración de distintos sucesos sin explicar la lógica, eh, y ni siquiera están ordenados cronológicamente. Sí, hay un intento de ordenar cronológicamente, hay un error, pero en todo caso son hechos que no tienen ninguna explicación. Faltan los conectores de causas y consecuencias, ni que hablar de multicausalidad. Fíjense, no hay. Y se nombra hay hombres, ¿ah? Y hechos políticos, fundamentalmente. Nosotros en los hechos, pasa otra diapositiva, porque tenemos 5 minutos nada más, Jeremías. Fíjense esta otra narración. Voy a ver. eh, Sí, quizá lo que... Disculpe, profe, tomo la sí, palabra. Quizá también lo que sucede aquí es, si estos son, supongo que estos trabajos son de chicos de quinto o sexto año del secundario, quizá que lo exactamente. que hace falta es un pensamiento más relacionado al pensamiento de lo que habla la psicología denominado como abstracto. Lo que están narrando acá en su mayoría son acontecimientos aislados que en su concatenación llegan hasta lo que el presente puede ser, pero falta, como decía ahí Mariana, una explicación más quizá de aspectos que atraviesan a lo cultural y social de cada una de estas etapas, ¿no? Bien, Me parece que falta eso, como un desarrollo más quizá del pensamiento abstracto, no narrar tanto el acontecimiento, que es, bueno, más acá todavía, 1930 de Rocco Irigoyen, faltaría ahí decir 1930-1940 de Infame, 1943-46 golpe, eh, no sé bien qué dice ahí, pero bueno. estoy de acuerdo, Jeremías. Sí, Rusen diría pensamiento genético, ¿tá? Porque ahí estamos utilizando las palabras de Piaget, pensamiento abstracto, que no se... Piaget en ningún momento, bueno, Rusen desarrolla su estudio también con una crítica y lo plantea en distintos textos, que los psicólogos están más preocupados por explicar cómo se desarrolla el pensamiento natural, el pensamiento respecto a la naturaleza, el pensamiento matemático, que en explicar cómo se desarrolla el pensamiento social. Eh, ¿Por qué? Porque es más difícil también. Entonces, todos los estudios de la época que se estaban haciendo, los distintos psicólogos psicogenéticos que se dedicaban a la teoría del aprendizaje, estaban orientados a ese campo, ver cómo se desarrollaba pensamiento experimental, el pensamiento desarrollado con las ciencias naturales. Y lo que nos dice, planteaba Joan Page, es que los problemas que se nos presentan cuando nos levantamos todos los días son problemas sociales, en un 90%. En realidad no estamos preocupados eh, por cuánto mide la hipotenusa del triángulo, no, estamos preocupados. Me levanté por, bueno, hoy tengo que ver a mi mamá, voy a ir a la escuela, me hacen bullying, tengo que pagar el alquiler, digamos, esos son los problemas que tenemos cotidianamente, que se nos presentan a diario. Y para resolver esos problemas tienen que ver fundamentalmente con las relaciones sociales, con conflictos sociales. Hay que hay que estudiar cómo se desarrolla y hay que aprender a desarrollar el pensamiento social, ¿ah?
Y en ese sentido, la importancia del desarrollo de la conciencia histórica que tiene y su relación con la vida cotidiana, ¿no? La conciencia práctica. Bueno, pasá alguna diapositiva más, por favor, Jeremías. Otra más, alguna más. Todo estos trabajos, los que nos daban, nosotros estuvimos analizando diferentes cuestiones. En principio, eran dos preguntas. Le pedíamos que realicen una narración de lo que sucedió en Argentina en los últimos 100 años y lo que fueron los últimos 40 años de democracia. Lo que vemos es que ha cambiado el currículum escolar, que la historia del tiempo presente está, digamos, los chicos mencionan pocas cosas. En principio, digamos, hay dos cuestiones que no faltan nunca en los relatos, que tienen que ver con el proceso militar y la guerra de Malvinas. Esas son dos cuestiones que pareciera es lo único que se aprende de historia argentina en la escuela. En un 70-80% de las narraciones. Aparecen algunas un poquito más complejas, como estas dos últimas que vamos, pero es entre el 20% de los casos. Fíjense, capaz que no me acuerdo fechas o sucesos, seguro se me va a pasar por alto alguno que otro, el peronismo en el año 46, el cual marcó un antes y un después para la clase trabajadora, le sigue la dictadura militar, derrocando a Perón, tomando el poder, le sigue la invasión de Malvinas y el 82 aparecen modelos económicos agroexportador y neoliberal. Fíjense, acá hay un problema de aprendizaje. Metió el modelo agroexportador después con la recuperación de la democracia. El menemismo en la década del 90. Y la segunda pregunta era, ¿qué fue importante para la democracia en Argentina en los últimos 40 años? Y dice, hay procesos que fueron importantes para que pudiera seguir la democracia en Argentina, el voto y el fin de la dictadura. Por el voto y el fin de la dictadura, pero no sabemos si lo relaciona o no, porque no hay un relato que presente, yo les digo, cambios, continuidades, periodizaciones. En todo caso, a veces hay un ordenamiento cronológico de algunos sucesos. Aparece así acá clase trabajadora, un sujeto colectivo, y aparece como único sujeto Perón. La próxima diapositiva, Jere. ¿Cuánto tiempo tenían los estudiantes para responder estas preguntas? 60 minutos. Sí, Tomás, nos pueden parecer muy escasas. Hay algunas que escriben más de una carilla, carilla y media, en la mayoría de los casos no. Tomamos las muestras en escuela I, en una escuela estatal de gestión pública, el colegio de la universidad, en otra de gestión pública de clase media, en otra de un colegio periférico donde van estudiantes pobres, como en la escuela I, en un privado confesional, que fue el María Auxiliadora, y en un privado laico, que fue el ITES de Toay. ¿No? Pasá la siguiente, por favor. Así. Fíjense, la segunda pregunta, ¿por qué fue importante para la democracia? La multitud de... Bueno, otra cuestión que aparecía, la cuestión de la pandemia. Bueno, pero la segunda pregunta, los múltiples crímenes y procesos de la dictadura en nuestra historia llaman a que el pueblo estuvieran que era mejor vivir en democracia, sobre todo los acontecimientos de la última dictadura. ¿Por qué vivimos en democracia y por la última dictadura? Uno puede inferir de que hay una relación entre un hecho y otro, porque se sufrió mucho durante la dictadura, hemos decidido vivir en democracia.
pero fíjense que yo tengo que interpretarlo. Ahí hay un problema de comunicación narrativa. ¿Ah? La siguiente, Jere, otra más. Fíjense, acá aparecen, no, la anterior, y ya terminamos. En 1983 tuvo su fin la dictadura cívico-militar que gobernaba Argentina desde el golpe de Estado del 76. El país recuperó la democracia con la celebración de elecciones en octubre, cuyo resultado fue elegido el presidente Alfonsín. La Junta quedó disuelta de facto el 22 de junio del 82 debido al retiro de la Marina y la Fuerza Aérea como consecuencia del impacto político de la derrota en Malvinas. Fíjense que ahí hay una explicación, ¿tá? Y hay una causa, aparece consecuencia, ya el concepto directamente del conector. Pero bueno, hay dos cuestiones. Una, que en el 83 recuperamos la democracia, se celebraban elecciones, y otra, el impacto de Malvinas y la disolución de la Junta. Uno puede inferir de que hay una explicación un poquito más compleja, pero este tipo de narración son, digamos, ¿qué es lo que vimos? Que sí, se incorporan nuevos contenidos, pero no hay un desarrollo del pensamiento histórico más complejo. Y finalmente, la última diapositiva, y con esto termino, decirle que el desarrollo del pensamiento histórico se fomenta con el aprendizaje de procedimientos tales como utilizar y analizar evidencias, saber formular preguntas, saber sintetizar y comunicar la información, comprender el mecanismo de cambio y complejidad de la causalidad histórica, argumentar los propios puntos de vista y valorar los de los demás, respetar la diversidad cultural y comprender los puntos de vista de los otros. Estas son mecanismos de fomentar una conciencia histórica relacionada con la construcción de una ciudadanía democrática, que es lo que plantea Pallés en el texto que ustedes tienen de lectura, que ese texto sí lo tienen para el parcial. Bueno, vamos a terminar aquí la clase, decirle que mañana miércoles ahí ya acordamos los textos del parcial. Son los textos que ustedes expusieron, más los textos que hemos ido desarrollando en clase, y algún texto más que vamos a desarrollar en la próxima semana, digamos, la semana próxima. Ahí ya va a quedar completa la bibliografía para el parcial. Bueno, listo, damos por terminada la clase, chicos. Yo ya me Hasta estoy luego. empezando Buenas a tardes. regresar para allá, así que nos vemos la semana próxima. Hasta luego. Bueno, chao, chao. Chao, hasta luego.